Muy bien, hoy día vamos a continuar con la prédica que estamos haciendo del Sermón del Monte. Estamos en el capítulo número 6 y la verdad es que yo no sé ya cuándo hemos comenzado esta sección que tiene que ver con la oración. Ya perdí la cuenta, no he revisado todos mis apuntes, pero son ya varias semanas que estamos inmersos viendo el tema sobre la oración y en especial estudiando el Padre Nuestro, que hoy día debemos de concluir con dos versículos que están dentro del mismo tema, pero ya fuera del Padre Nuestro. El Padre Nuestro está en el capítulo 6 de Mateo, versículo número 9 al versículo número 13. Allí está la oración del Padre Nuestro, que como hemos estado explicando durante varios domingos, es un modelo de oración. No es para que nosotros lo estemos repitiendo cada vez que oremos. Ese no fue el propósito por el cual Cristo lo dijo, lo enseñó. Fue para darnos un modelo, una idea de cómo debemos de acercarnos a Dios cada vez que oramos. Y recordemos que esta oración es solo para los que son hijos e hijas de Dios, porque comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y quiénes le pueden llamar Padre? Solamente los que son sus hijos, nada más. Si usted es un hijo de Dios, usted le puede decir Padre. Si usted es una hija de Dios, le puede decir Padre también. Pero si usted no es un hijo de Dios, entonces usted no le puede decir Padre. ¿Y qué necesita hacer para ser hijo de Dios o hija de Dios? Venir a Jesucristo. Venir a Jesucristo. Solamente en Cristo y nada más que en Él hay salvación, ¿verdad? Solamente en Cristo. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el bendito y único nombre de Jesucristo, ¿verdad? Así que solamente en Cristo. Si usted aún no es un hijo de Dios, venga a Cristo Jesús ahora. No lo deje para mañana, no lo deje para el otro domingo. No esté diciendo, ya viene Navidad, en Navidad voy a ser hijo de Dios. No es así, ¿verdad? Usted tiene que serlo ahora. La Biblia dice que hoy es día de salvación, no mañana, ni pasado mañana, ni el otro mes. ¿Por qué? Porque nadie tiene la vida comprada. Usted no ha comprado la vida, que usted no tiene un ticket que le diga, usted va a vivir de 20, 30, 40 años más. Nadie, ¿verdad? Usted no sabe lo que puede suceder dentro de unos momentos, dentro de unas horas. Todos tenemos nuestra vida en las manos de Dios. Así que venga a Cristo ahora, cuanto antes. Bueno, entonces estamos viendo y ahora vamos a desarrollar un tema que usted retiene sus apuntes, usted tiene sus notas, ¿verdad? Así que abra sus apuntes y en la parte central está el título del tema de esta mañana. Y el tema de esta mañana lleva por título: perdonar para ser perdonados. Perdonar para ser perdonados. Y eso se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo número 14 y versículo número 15, donde vamos a estar viendo ahora en un momento. Pero previamente, antes de empezar a enseñar lo que usted tiene en sus apuntes, con la guía que tenemos ahí, previamente yo le quiero decir tres cosas muy importantes en relación al tema que estamos iniciando ahora. Esto no está en los apuntes, este es algo fuera del tema de lo que está escrito en sus apuntes, mejor dicho. Así que usted puede anotarlo si gusta en algún lugar por ahí. Pero lo que le quiero decir, tres cosas muy importantes. La primera es que en la oración del Padre Nuestro que hemos estado estudiando varios domingos, el Señor Jesucristo ya ha tratado este mismo tema que vamos a tratar esta mañana. En el versículo número 12, dentro de la oración del Padre Nuestro, el Señor dice: y perdónanos nuestras deudas, y luego dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y recuerde que hemos explicado de que la palabra deuda aquí es sinónimo de la palabra pecado. Cuando dice perdónanos nuestras deudas, está hablando de nuestros pecados. Y luego cuando dice como también nosotros perdonamos a nuestros deudores,
se refiere a las personas que han pecado de alguna manera contra nosotros, de diversa manera pueden pecar y hay que perdonarlos. No está hablando de las deudas financieras. Algunos quisieran que sea deuda de dinero, ¿no? Algunos quisieran irse de repente a la señora Saga o al señor Ripley y decirle, perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? Pero usted sabe que el banco nunca perdona, ¿sí o no? ¿Qué te va a decir el banco? Que te perdone Dios, pero yo no te perdono, ¿no? Así es, ¿verdad? Así que nunca se metan con el banco, ¿verdad? El banco nunca perdona. Si alguien trabaja acá en el banco, lo siento, pero es la verdad, pues, ¿no? El banco nunca perdona nada. Recuerde eso, ¿verdad? Ahora, en este versículo 12 del Sermón del Monte, de la oración del Padre Nuestro, hay un principio muy sencillo. Y el principio muy sencillo es este, ¿no? Si hemos perdonado a otras personas, nosotros también seremos perdonados. Y también, lógicamente, a la inversa. Ahora, si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Y eso es lo que Cristo enseñó aquí en la oración del Padre Nuestro. Insisto, diciéndole una vez más, recordemos que el Señor le está hablando a sus hijos y a sus hijas. Esto no tiene que ver con el perdón de salvación. Esto no tiene que ver con el perdón para obtener la salvación, porque el perdón de salvación no tiene ninguna condición. Uno viene a Cristo, uno cree en Cristo, uno oye el Evangelio, uno escucha el Evangelio o lee el Evangelio y uno siente la fe en su corazón y la Biblia dice que uno cree en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados y la Biblia dice que en ese momento esa persona es salva, recibe perdón de Dios y no existe ninguna condición para ser salvos, solamente creer nada más y arrepentirse de sus pecados. Pero aquí cuando habla de que si tú perdonas serás perdonado, no se refiere a la salvación, le está hablando a sus hijos, a los que ya somos parte de la familia de Dios. Por eso es que en la prédica de hace unos domingos, cuando estábamos hablando de este versículo 12, decíamos, si usted tiene sus apuntes, como le digo, algunos ponen en su Biblia los apuntes y lo dejan ahí todo el año, ¿no? Andan con sus apuntes todo el año, los llevan para todos lados, pero está bien, ¿eh? Y le decían, ¿no?, que perdonar es la característica de un corazón verdaderamente regenerado. Así dijimos en aquella ocasión, y es cierto, toda persona que tiene a Cristo en su corazón es una persona que ha recibido el perdón de Dios y que también tiene que perdonar. Ahora, algo más que le quisiera decir, lo segundo, recuerda que le he dicho que 3 cosas voy a decir antes de entrar en el tema de lleno, lo segundo que le quiero decir es que el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio varias veces, al menos lo que tenemos registrado en los evangelios, varias veces repitió la importancia de ser perdonadores, de perdonar al prójimo, de, hermanos míos, pasar por alto las ofensas y que tenemos que perdonar. Yo sé que algunos le llaman hoy en día las heridas del alma, dice, muchos hablan de las heridas del alma, tiene que ser sanado, dice, de las heridas del alma. Bueno, use el término que usted quiera, pero la Biblia habla de que hay que ser perdonadores. Por ejemplo, en el mismo Sermón del Monte, si usted voltea una página, en el capítulo 5, en el versículo 23 y 24, el Señor también habló algo así, más o menos de este mismo tema, donde dice en el versículo 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué cosa hay que hacer? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, otra vez está hablando de hermanos en la fe, está hablando de creyentes que estamos vinculados por la sangre de Jesucristo y está hablando en el momento de la adoración. Si realmente deseamos que nuestra adoración a Dios sea una adoración aceptada, tenemos que hacerlo con un corazón limpio, con un corazón transparente,
tenemos que hacerlo con un corazón que esté sin guardar ningún resentimiento, ninguna cólera. Y aún más, Cristo ahora invierte las cosas y observe que en el versículo 23 y 24 que acabamos de leer, Él no dice, si tú estás resentido con tu hermano, sino Él dice a la inversa, no dice, no, o sea, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que ir y arreglar el asunto. Hay que arreglar el asunto, hermanos. En otra parte el Señor dice que hay que ir y pedirle perdón, ¿verdad? Eso es lo que Cristo está enseñando en la palabra. Él habla la importancia de arreglar las cosas, la importancia de pedir perdón. Yo sé que en la naturaleza humana, en nuestra naturaleza humana, no es algo usual pedir perdón. ¿Quién quiere pedir perdón? No queremos humillarnos, no queremos rebajarnos, no queremos matar el pavo real que todos llevamos, ¿verdad? Porque todos llevamos un pavo real enorme. Hay veces algunos tienen un pavazo ahí, ¿no? Pero a uno nunca quieren matar su pavo, le gusta llevar su pavo por todos lados, aun a pesar de que no sea temporada de Navidad, andan paseando su pavo por todo lugar. Pero, hermano mío, no esté cargando el orgullo, no, por el orgullo usted no mate su vida espiritual. Si hay algún problema, solucione el problema, y la mejor forma es humillándonos, pida perdón. Y es ahí donde algunos tienen problemas porque dicen, yo pedir perdón nunca, jamás. ¿Usted conoce a algunos cristianos que hablan así? Yo conozco, hermano mío, cristianos que hablan así, y luego le voy a decir que esos no son cristianos, pero le voy diciendo de antemano, ¿ya? Bueno, lo tercero que le quiero decir es esto, que este versículo número 14, volviendo al capítulo 6, el versículo 14 y 15, este versículos 14 y 15, vienen a ser el epílogo de la oración de lo que Cristo está enseñando acá. El tema empezado, de la oración ha empezado en el capítulo 6, en el versículo número 5, en adelante, pero luego el Señor entra de lleno al versículo número 9, la oración del Padre Nuestro. Y como le dije en el Padre Nuestro, Él ha tocado en el versículo 12 el tema de perdonar a otras personas. Y luego en el versículo número 14 y 15 que hoy nos toca estudiar, el Señor vuelve a tocar el mismo tema. Y esto viene a ser el epílogo. Ahora, en este epílogo de la oración del Padre Nuestro, el Señor presenta una enseñanza. Bueno, para nosotros, hoy en día, cristianos del siglo XXI, que tenemos toda la Biblia, que le hemos leído no sé cuántas veces este asunto, ya resulta común, repetido, monótono, por decirlo así. Pero en la época de Jesús era algo novedoso. Porque, hermano, los judíos no enseñaban esto, por si acaso. Algunos cristianos hoy en día exaltan mucho al judaísmo, ¿no? Algunos creyentes creen que ser judío es ser lo máximo hoy en día. Algunos creen que ser judío es heredar el cielo ya directamente y ser parte del pueblo de Dios, y no es así. Yo ya les he dicho que el judaísmo hoy en día es una religión falsa, errada, equivocada. Así que ser judío a una persona no le garantiza ir al cielo, por si acaso. Inclusive yo he conocido a gente que quiere casarse con un judío, con una judía, para ser parte del pueblo de Dios. Y no es así. Usted, para ser parte del pueblo de Dios, necesita a Jesucristo. No necesita casarse con un judío, por si acaso. Correcto. Entonces yo le decía a usted de que este epílogo que tenemos acá, hermano mío, sencillamente está repitiendo lo que ya hemos visto anteriormente, y que era algo novedoso en la época de Jesús, porque los judíos no enseñaban que se tenía que perdonar al prójimo. Algunos judíos enseñaban a la inversa, a pesar de que en la ley hablaba de amar al prójimo. Pero los judíos sencillamente lo decían, ¿no? El que te odia, ódialo. El que te ama, ámalo. Si alguien te insulta, insúltalo. Si alguien te bendice, bendícelo. Y hermano, eso no enseña la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no enseña que tú tienes que pagar mal con mal, sino la Biblia, la palabra de Dios enseña que hay que pagar
al mal hay que pagarlo con bien, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Inclusive la palabra del Señor dice que si tu enemigo tiene sed, ¿qué tienes que hacer? Dale arena, ¿no? ¿Qué tienes que hacer con tu enemigo si tiene sed? Dale agua, ¿verdad? No le des arena diciendo, muérete de sed, tengo más sed, no quiero saber nada de ti, ¿no? Y ojalá te atropelle un carro. No, eso no enseña el Evangelio, por si acaso, ¿eh? Nosotros hemos añadido cosas extrañas a la palabra de Dios, pero eso no está en la palabra de Dios. Ahora, habiendo dicho estas cositas generales, antes de entrar a nuestro tema, vamos a ver nosotros de que este versículo número 14 y versículo 15 nos va a presentar el perdón en dos sentidos, en un sentido positivo y en un sentido negativo. Y primero vamos a ver, número 1, el perdón en sentido positivo. El perdón en sentido positivo. El perdón en sentido positivo. El versículo número 14, inclusive usted lo tiene ahí en sus apuntes anotado, porque como vamos a ir a otros versículos, y yo quiero que usted lo tenga ahí, dice, versículo 14 dice, porque si perdonáis, y aquí está la parte positiva, cuando dice si perdonáis, o sea, si usted perdona, este es lo positivo, o sea, si usted perdona, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o sea, sus pecados, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y recuerde que hemos dicho, y vuelvo a insistir, que existe una realidad absoluta sobre la cual se está dando esta enseñanza, y la realidad absoluta es que se le está hablando a creyentes, a cristianos, a cristianas que han experimentado el perdón de Dios. O sea, esta es una enseñanza para el pueblo de Dios, no es una enseñanza para aquellos que no son cristianos todavía. Dios le está hablando a sus hijos. Hermanos, los creyentes necesitamos recibir cada día el perdón paternal de Dios. Mire lo que le estoy diciendo, el perdón paternal de Dios. Porque todos los días, de una u otra manera, nosotros le fallamos a Dios. Y ahora, y cuando no recibimos el perdón paternal de Dios, sencillamente se corta la comunión con Dios y perdemos algo precioso, que son las bendiciones espirituales que Dios otorga a sus hijos y a sus hijas. Así que todos los días necesitamos recibir el perdón de Dios. Eso es lo que necesitamos todos los días. Ahora, la palabra perdonar que nosotros estamos viendo aquí en el versículo número 14, donde dice si perdonáis, y luego habla de perdonará y todo eso, pero la palabra perdonar viene de una palabra griega que se lee así, se lee afiemi, afiemi. Y esta palabra afiemi en el griego tiene varios sentidos, pero yo le quiero mencionar tres nada más. Tiene el sentido de soltar, dejar ir y lanzar lejos. Eso es lo que quiere decir perdonar. Perdonar quiere decir soltar, o sea, que se suelte, que se vaya, ya, que se vaya, y luego dejar ir, que se vaya, y lanzar lejos. Esa es la idea de perdonar en el idioma griego. Ahora, la idea básica es que perdonar es no recordarlo, olvidarse en absoluto del asunto que nos está cargando en nuestros corazones. Eso es lo que implica perdonar. Ahora, hermanos míos, yo le voy aclarando algo. Esto no quiere decir en ninguna manera de que usted va a borrar su memoria, porque, hermano, nosotros no podemos borrar nuestra memoria. No es como una computadora que usted entra y selecciona lo que quiere borrar, borra el archivo, borra carpetas y se acabó el asunto, ¿verdad? Eso no se puede hacer en nuestro corazón, en nuestra mente. Claro, yo conozco gente que sí se olvida de todo, por si acaso. Conozco gente, hermano, que se olvida de todo, tienen una memoria muy frágil y no se recuerdan muchas cosas. Por eso es que hay gente que sí, son expertos en olvidarse de todo. Pero el Señor no está hablando aquí de que usted tiene que borrar su mente. Eso no podemos hacerlo, no podemos olvidar las cosas, no podemos decir, ya te perdono, lo olvido y nunca lo voy a pensar. Eso no va a ocurrir jamás. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla de olvidar algo, de perdonar?
Se habla en el sentido de que usted no va a estar pensando a cada momento lo que sucedió, lo que le dijeron. Usted se va a estar atormentando a sí mismo, usted se va a hacer daño a sí mismo, y cuando usted ve a la persona que en ese momento le hizo algo, le ofendió, usted lo va a estar atacando a la persona, y usted va a estar vez tras vez sacando el asunto y sacándolo el asunto. Hermano, eso sí es terrible, honestamente, que alguien diga, te perdono, pero ¿cuál es la otra palabrita que decimos? Te perdono, pero no olvido. Dice, ¿no? Te perdono, pero no olvido eso. Dice, ¿no? Así que ni crea que te va a perdonar, hermano, eso no es la enseñanza de Dios. No, la enseñanza de Dios es que nosotros tenemos que perdonar y hacer el asunto a un lado. Ahora, no le estoy diciendo de que usted lo va a borrar de su memoria. Es imposible borrar algo de nuestra memoria, salvo que usted sea una persona olvidadiza, como le decía. Pero la idea es de que usted no va a estar atormentándose cada momento pensando en lo que ocurrió, lo que le dijeron, y usted no va a estar atacando a la persona cada vez que lo ve. Ahora, hermano, déjeme decirle que ese es un gran daño espiritual, es un gran daño mental y ese es un gran daño físico. Y algo más, cuando no hay un verdadero perdón, escúchenme los que son casados, eso afecta el matrimonio. Cuando no hay un verdadero perdón, eso afecta el matrimonio. Ahora, porque las personas que están casadas siempre van a tener algún problema, y la otra persona que no hay un perdón verdadero, entonces, hermano, el asunto discuten, pelean, y otra vez vuelve a recordar lo que le hizo cuando eran enamorados todavía, ¿no? Cuando éramos enamorados hace 20 años atrás, tú me dijiste así, y otra vez regresa, ¿no? Hermano, eso hace daño al matrimonio. Entonces yo espero que usted no esté en ese ciclo pecaminoso de andar siempre recordando lo que sucedió hace un tiempo atrás. Eso no enseña el Evangelio. Ahora tenemos el gran ejemplo, y ahí en su nota, ¿cuál es el gran ejemplo? El gran ejemplo es Dios. Dios. Y yo le voy diciendo algo, y tenemos que aprender de Dios porque Él es nuestro Padre. Cuando Dios perdona, lo hace de una forma total. Cuando Dios perdona, lo hace de una forma total. Hermano, Dios no perdona como nosotros perdonamos, gracias a Dios, que Dios no es así como nosotros, porque nosotros no perdonamos así. Dios cuando perdona, Dios perdona y Él olvida el asunto y lo hace a un lado. Ahora imagínense si Dios cada vez tuviera que hacernos recordar nuestros pecados, nuestros errores, que Dios te estuviera diciendo, ¿te recuerdas que tú hiciste esto? ¿Te recuerdas? Ahora, yo no sé, algunos cristianos, no sé de dónde han sacado, bueno, sí sé dónde lo han sacado, pero han sacado una idea errada. Dicen que cuando lleguen al cielo, algunos cristianos van a ser juzgados por Dios. ¿Y es cierto eso, hermanos? ¿En el cielo vamos a ser juzgados por Dios los cristianos? ¿De dónde sacaron esa idea? No es así. Vengan a la iglesia los días miércoles cuando enseñamos doctrina, por si acaso, ¿ya? Hermano, los cristianos en el cielo vamos a ser recompensados. El juicio del cristiano cada día se da en esta vida. El Señor nos va juzgando en esta vida a los creyentes. Pero el creyente en el cielo pasará por el tribunal de Cristo, donde recibirá su recompensa. No es como el inconverso. El inconverso sí será juzgado allá en eternidad y condenado al infierno. Pero el creyente es en esta vida. En esta vida cada día el Señor nos juzga y nos va santificando para que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, a lo que yo iba es esto. Algunos cristianos han sacado la idea errada de que en el cielo cada cristiano va a ser juzgado por todos los pecados que hizo como creyente, y han sacado la idea de que Dios va a poner una pantalla inmensa donde va a pasar toda su vida. ¿Sí o no? Muchos tienen esa idea errada, ¿no? Dice, Dios en el cielo delante de todos los millones y millones de creyentes que van a estar ahí. Si yo soy de Palmas Reales, los de Palmas Reales van a estar delante mirando, ¿no? ¿Ya? Y el Señor va a decir, a ver, fulano, ven aquí, mira,
tú te convertiste a Cristo en tal día, tal año, bien, yo te perdoné, pero de ahí en adelante tú viviste así en desobediencia y mira, vamos a poner todos tus pecados. Y muchos creen que Dios le va a poner una pantalla donde va a salir todos sus pecados ahí, viviendo tal día, tal hora, tú estabas haciendo esto, estabas haciendo lo otro, y todo lo van a ver. Bueno, eso enseña la palabra de Dios, eso no enseña la palabra de Dios. Esa es una enseñanza errada, falsa. Eso no hay, hermanos. O sea, Dios no va a estar exhibiendo nuestros errores, nuestros pecados públicamente, ¿verdad? Eso nunca lo va a hacer Dios. Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. El Señor nos perdona en cierto momento cuando le recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y cada día en esta vida el Señor nos va juzgando y va obrando en nuestras vidas, nos va corrigiendo, para que cuando lleguemos a su presencia, el Señor nos presente en el tribunal de Cristo y recibamos la recompensa o recompensas que merecemos. Así que en esta vida es el juicio del creyente mientras estamos en este mundo. Pero cuando el Señor perdona, lo hace de una forma total. No es que cuando lleguemos al cielo el Señor nos va a estar juzgando a cada uno por los pecados que cometimos y va a exhibir nuestros errores. Eso no va a ocurrir. Así que respire con tranquilidad, ¿no? ¿Ya? Pero yo le quiero llevar a usted un versículo en el Antiguo Testamento. Vaya rápido, si usted lo puede ubicar rápido. En el libro de Miqueas, ¿ok? Encuentra Miqueas, no le puedo decir qué número de página de Biblia, porque la mía es otro tamaño de Biblia, más grande la letra, y es otro número de páginas. Así que ahí está Miqueas, ubique al libro de Miqueas. Después de Miqueas está el libro del profeta Nahum. ¿Y dónde está Nahum, pastor? Antes de Habacuc. Y después viene Sofonías. Y luego viene Ageo. Y luego viene Zacarías. Y luego viene Malaquías. Ya se ubicaron, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. El versículo número 18 y el versículo número 19 dice así. Miqueas 7, 18. Ahora, pero sería bonito si usted observa, y no vamos a leer todo el pasaje, pero si usted observa el título de esta porción que se inicia en el versículo 14. El título es Compasión de Jehová por Israel. Aquí se va a mostrar la misericordia de Dios. Y esa es una palabra que yo quiero que usted tenga en cuenta, la palabra misericordia, ¿ya? Ahora, vayamos al versículo 18. En el versículo 18 comienza con una pregunta que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Ojo con lo que dice: perdona la maldad y olvida el pecado. Bueno, eso es lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace? Perdona y olvida. Claro, ya hemos explicado en qué sentido es olvidar, ¿verdad? No es que Dios, Dios mismo dice, voy a borrarlo de mi mente, no es así. Sino que Dios no nos está sacando en cara nuestros errores. ¿Usted sabe quién es el único ser en la Biblia que es experto en andar acusándonos de nuestros errores? ¿Sabe usted quién es? Satanás. Porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que Satanás es el acusador de los hermanos. Así dice en Apocalipsis capítulo 12. Pero Dios no es así. Dios dice que Él perdona y olvida. Y luego sigue diciendo el versículo 18, dice: no retuvo para siempre su enojo. Dios nunca retiene su enojo para siempre. Sí se enoja, pero no está enojado para siempre. Y luego dice: porque se deleita en misericordia. Hermano, Dios es un Dios que se deleita en misericordia. Ojo, por favor, que es la primera vez que va apareciendo la palabra misericordia en este contexto de perdonar pecados. ¿Ok? Y recuerde esa palabra misericordia, porque más adelante vamos a hablar de esa palabra. Versículo 19 dice: Él, o sea Dios, Él volverá a tener misericordia. Segunda vez que aparece la palabra misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Observe ahora lo que dice, hablando del perdón y olvidar, dice:
sepultará nuestras iniquidades. El Señor va a enterrar nuestros pecados. Y luego dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, en el versículo 18 dice que Dios perdona nuestra maldad, que Dios olvida nuestros pecados. Luego en el versículo 19 dice que Dios sepulta nuestras iniquidades. Y en el mismo versículo 19 dice que Dios echará, o sea, Dios echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Ahora, todo pecado es contra Dios, pero Dios lo perdona. Y eso es lo que tenemos que aprender de Dios, ¿ah? Y inclusive usted recuerde que el Señor Jesucristo en la cruz, una de sus famosas palabras, Él dijo, Padre, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los romanos que estaban realmente sí sabían que estaban matando a un hombre, pero no sabían a quién estaban matando. Ellos no sabían que estaban matando realmente al Hijo de Dios, a Dios en la carne. Por eso el Señor le pide que los perdone a ellos. Ahora en sus apuntes dice, solo los que han experimentado el perdón de Dios, solo los que han experimentado el perdón de Dios pueden perdonar. Yo sé que quizás alguien aquí va a pensar, pero pastor, también hay personas que no son cristianos, cristianas y perdonan. Por ejemplo, yo estaba pensando, porque la vez pasada estaba viendo una biografía y leí un libro sobre esta mujer, la Madre Teresa de Calcuta, ¿ok? Y esta mujer que hoy en día ha sido elevada a los altares en la Iglesia Católica. Y ustedes recordarán que hace años, fue en los años 80, durante el gobierno de Alan García, su primer gobierno, esta mujer nos visitó en el Perú. ¿Recuerdan ustedes? Algunos ni recuerdan, ¿no? ¿Sí recuerdan? ¿Se recuerdan, no, hermanos? Claro, sí. Algunos ni habían nacido. ¿Ya? Bueno, sí nos visitó esta mujer. Ella vino desde la India a visitarnos al Perú. Y en la Iglesia Católica la tienen como una santa. Y yo recuerdo que era una mujer que... ella mostraba una imagen de humildad y llegó al aeropuerto y llegó no con una maleta, sino con una caja amarrada con una pita, y esa era su maleta de viaje. Y lo que nos llamaba la atención era que este presidente Alan García siempre fue un hombre bien alto, ¿verdad? Alto, y la Madre Teresa de Calcuta era chiquita, Entonces, si Alan García paraba a su lado, pobrecita la Madre Teresa, ¿no? Desaparecía de su lado. Pero lo que voy es esto, ¿no? De que esta mujer siempre se mostró una mujer que perdonaba, que iba por todo lugar, ella orando, perdonando pecados a las personas. Y eso es lo que siempre han hecho estas personas y piensan que son hijos de Dios y no es hijo de Dios. La Madre Teresa de Calcuta, por si acaso, al igual que cualquier santo católico, no son hijos de Dios, por si acaso. Son personas que han estado inmersas en un sistema totalmente falso. Pero cuando hablamos de que solo los que han experimentado el perdón de Dios pueden perdonar, estamos hablando de un verdadero perdón, un auténtico perdón. Hermanos, el perdonar tiene que ser un rasgo del carácter cristiano, porque se encuentra dentro de uno de los frutos del Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo tiene, el fruto del Espíritu Santo tiene 9 manifestaciones, ¿verdad? Si usted quiere ir al libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo ahí menciona el fruto del Espíritu, y es una canción que también se le enseña a los niños, ¿verdad? Pastor Martín, tú la sabes, ¿verdad? Esta canción, ¿no? ¿No la sabes? En re menor, ¿ya? O en do, o en lo, lo que quieras, en lo que te salga, ¿ya? Dice, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Ah? ¿Me sale, sí o no? Me sale, ¿eh? Así es. ¿Qué tal? ¿Usted la sabe, no, hermano Enzo? ¿Sí la sabe? Claro, Enzo la sabe. Miren, ¿eh? Aquí está, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, se menciona las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Ojo, el fruto del Espíritu Santo no son 9 frutos, es un solo fruto que se manifiesta de 9 maneras. Dice 5:22, dice,
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí acaban las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo y dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿dónde está incluido el perdón? Hermano, el perdón se encuentra incluido dentro del amor. Dentro del amor. Porque la Biblia dice que el que ama a su hermano cumple con la ley. El que dice que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Si usted lee, por ejemplo, toda la epístola de Primera de Juan, usted va a ver la gran enseñanza del amor. Que Dios es amor, que tenemos que amar a nuestros hermanos. Y la Biblia dice, si tú no amas a tu hermano al cual lo ves, lo estás viendo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no lo ves? Entonces, el que ama a su hermano lo tiene que perdonar también, queridos hermanos. O sea, usted tiene que perdonar a su hermano. Ahora, si usted es una persona que está llena de resentimientos, usted está lleno de odio en su corazón, ¿ok? Hay algunos que andan así, llenos de resentimiento, llenos de odio en el corazón. Yo le quiero decir algo esta mañana. Yo le he pensado bien y le digo, si usted es una persona que está lleno de resentimiento y odio en su corazón, usted no es cristiano, usted no es cristiana. Entiéndalo. Porque en el corazón de un hijo de Dios, de una hija de Dios, donde está el Espíritu Santo, no hay cabida para el odio, no hay cabida para el resentimiento. No hay. El cristiano tiene que estar lleno de amor, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Yo sé que siempre solo se ha pensado, y es cierto, de que cómo reconocer que una persona es cristiano o cristiana. Bueno, es cierto, porque la persona va a la iglesia, muy bien, porque la persona lee la Biblia, muy bien, porque la persona ora, muy bien, porque la persona ofrenda, muy bien, porque la persona hace esto o lo otro, muy bien. Pero también tenemos que entender que la enseñanza bíblica es que uno de los rasgos del carácter cristiano es la manifestación del amor. Ahora, si usted no está manifestando amor, usted está manifestando odio, resentimiento, usted no perdona, usted no es salvo, usted no es salva. Y es mi deber decírselo como su pastor, porque usted viene de esta iglesia. Usted necesita a Cristo Jesús urgentemente. Usted necesita la salvación en su vida, porque cuando Cristo viene a su corazón va a producirse un cambio en la vida de la persona. Hermano mío, yo sé que algunos quizás estarán ahí sentados pensando y me dirán, pero que pastor, usted no sabe lo que me han hecho. Bueno, dentro de un momento le voy a mencionar, usted va a ver a una persona en la Biblia que ni a usted ni a mí le hicieron lo que a él le hicieron. No estoy hablando de Jesucristo, ¿eh? Y esta persona perdonó. Sigamos. Ahora, ese es en el lado positivo, el perdón en el lado positivo. Ahora, el número 2, la segunda parte, es el perdón en sentido negativo. El perdón en sentido negativo. Porque el versículo número 15 dice, mas si no perdonáis. Dice, mas si no perdonáis. Mas si no perdonáis. Dice, más si no perdonáis, ese es en el sentido negativo. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está, ¿verdad? O sea, si usted no perdona, como un hijo de Dios, una hija de Dios, no vas a tener perdón sencillamente. Ahora, un espíritu no perdonador, hermanos míos, es algo totalmente contradictorio ante la verdad absoluta bíblica de un verdadero cristiano. Una persona que ha recibido el perdón de Dios tiene que mostrar un espíritu perdonador. Ahora, hay una hermosa parábola, y eso es lo que justamente sus apuntes dice. El Señor Jesucristo lo ilustró con una parábola. Vaya usted al capítulo 18 de Mateo, capítulo 18 de Mateo. Previamente,
Pedro le hace una pregunta al Señor. Mateo 18, en el versículo 21, aquí encontramos la interrogante que Pedro le presenta al Señor Jesucristo. En el 18:21, Pedro dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ahora, ¿por qué es que Pedro le dice hasta 7? Porque la enseñanza de la época era, ¿no? Si tienes un hermano en la fe, porque los judíos tenían su religión, como he dicho, ¿no? O sea, los que no eran de la religión judía, sí había que odiarlos, había que rechazarlos. Esa era la enseñanza judía. Pero si es de la religión, decía, y es tu hermano, perdónale hasta 7 veces. Eso era lo que enseñaban los judíos. Por eso es que Pedro dice, ¿hasta 7, Señor? Porque los judíos enseñaban eso. Dentro de la religión, perdona hasta 7 veces. Entonces el Señor, en el versículo número 22, le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Está hablando de 490 veces. Ojo, y dentro de un momento vamos a ver un pasaje paralelo que habla de que todo esto es al día. Al día. No es que usted va a tener su libretita y va anotando, ¿no? Como recuerdan que la vez pasada yo le conté, ¿no? De una persona que me dijo, ya es la 4ª vez que me estás ofendiendo, dice, ¿no? Y está llevando sus apuntes. Le dije, hoy vas a tener que borrar tu libreta porque es al día, ¿no? Pero no es así. Pero entonces el Señor le va a decir a Pedro y a todos los oyentes una parábola. Y aquí viene la parábola a partir del versículo 23, la parábola de los 2 deudores. En la parábola de los 2 deudores dice en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Primero déjeme decirle esto de 10,000 talentos. Esta es una hipérbole, una exageración, porque en aquellos tiempos no había ninguna persona que tuviera tanto dinero y peor para prestar. Bueno, era hablar de miles de miles de miles de miles de miles de miles de millones de millones de millones de millones de millones. Una cifra astronómica y que si se diera sería impagable. O sea, lo que el Señor está colocando aquí es una exageración, por decir. Pero lo que el Señor trata de decirnos es que había una persona que le debía al rey una cantidad enorme de dinero. Era una cantidad enorme. Ahora, yo no sé cuál será tu cantidad enorme de dinero que tienes tú, ¿no? Pero había una persona que le debía así. Entonces, el versículo 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, lo cual era común en aquel entonces. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ojo con lo que dice aquí, movido a misericordia. Otra vez aparece la palabra misericordia en este contexto de perdonar. Dice, movido a misericordia, le soltó. Porque ¿qué cosa quiere decir soltó? Y luego dice, le perdonó la deuda. Porque, hermanos, soltar es perdonar. O sea, lo liberó. Recuerde usted que perdonar es soltar, olvidar, enviar lejos. El Señor le perdonó a este siervo su tremenda deuda, que era una deuda astronómica. Y luego en el versículo número 28, mire lo que hace este siervo, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Bueno, 100 denarios vamos a decir que eran unos ¿cuántos soles? Mire, le acababan de perdonar una cifra astronómica. Y ahora él le va a cobrar a uno que le debía unos cuantos soles, unas cuantas moneditas nada más. ¿Y qué ocurre? Dice que le debía 100 denarios y haciendo de él, o sea, agarrándolo de acá, que dice, le ahogaba diciendo,
págame lo que me debes, págame lo que me debes. Terrible, ¿no? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente lo que él también había dicho al rey. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué injusto, ¿verdad? Versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Ojo, esto también se le dice a todo creyente que no perdona. Siervo malvado, hijo malvado, hija malvada. ¿Ya? ¿Verdad? Es así, hay creyentes malvados, cristiano malvado. Dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Otra vez aparece la palabra misericordia. Tienes que ejercer misericordia, le dice, de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Luego dice 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. O sea, ahora sí me vas a pagar la deuda, le dice. Fíjese lo que ocurre. El Señor ya no le perdona, ¿no? Y luego el versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, con sus hijos, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿cómo se debe de perdonar? Aquí está en el versículo 35. Dice: si usted no perdona de todo corazón, o sea, si usted solamente perdona de boca, de labio, diciendo: sí, te perdono, ya te perdono, ¿no? Mira, te perdono nada más porque el pastor nos ha llamado a conversar y como estamos aquí está el pastor, ya te perdono. Hermano mío, la palabra dice: si tú no perdonas de todo corazón, hermano, el Señor tampoco te va a perdonar. Y dice: si no perdonáis, dice, a sus ofensas de los hermanos. Usted tiene que perdonar. Hermano, no invite usted al juicio de Dios. Usted sabe que los creyentes, por decirlo así, invitamos el juicio de Dios. ¿Cómo es que el creyente invita el juicio de Dios? Cuando el creyente no perdona. Cuando usted no perdona, usted está invitando al juicio de Dios. Ahora, y yo le he dicho y vuelvo y sigo sosteniendo, si usted es una persona que tiene un corazón lleno de odio, usted tiene un corazón lleno de resentimiento, usted tiene un corazón lleno de amargura, es que usted no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Porque un verdadero creyente no puede ser una persona que esté odiando. Ahora, vamos avanzando y en sus apuntes dice: dos personas con espíritu perdonador. La primera persona es José. Y no vamos a ir al Antiguo Testamento, solo le doy la cita, yo lo leo ya, y porque el tiempo nos está ganando. Ustedes hablan mucho, hermanos. En Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21, en Génesis 50, 19 al 21, ya había muerto Jacob, el padre de todos ellos, y sus hermanos están preocupados, y porque dicen: ahora que nuestro papá ha muerto, José, que es el segundo del faraón, nos va a matar a todos. Pero, hermanos, cuando ellos le vienen a su hermano a hablar con él, José le dice, así le dice a sus hermanos, en Génesis 50, 19 al 21, le dice: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Usted recuerda lo que le habían hecho sus hermanos a José, ¿verdad? Lo habían querido matar, lo metieron a un pozo donde estaban tramando matarlo, y luego a las finales cambiaron los planes y lo vendieron como esclavo y todo lo demás. Pero entonces ahora José dice: Dios es el que va a juzgarlos a ustedes. O sea, yo no lo voy a juzgar a ustedes. Mi deber, ojo hermano, mi deber es perdonarte. ¿El juicio viene de quién? De Dios. El juicio viene de Dios. Mi deber es perdonarte. Y entonces José sigue hablándole a sus hermanos y le dice así: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Y luego José le sigue diciendo a sus hermanos, no tengan miedo, le dice, yo los voy a sustentar. O sea, todavía encima eso. Hermano, encima le dice, yo los voy a sustentar a ustedes, a sus hijos. Hermanos míos, y esta parte termina diciendo que José les habló de su corazón al corazón de ellos. Así hizo José. Hermanos, acá hay una tremenda enseñanza de este hombre José. Algo que hemos mencionado hace un rato cuando dijimos, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Así es. Y José tuvo un espíritu perdonador. Ahora, podríamos hablar bastante de José, que cuando él estuvo en el pozo, él podría haber estado ahí lleno de resentimiento, de odio contra sus hermanos. Cuando él estuvo en la cárcel, podría haberse llenado de odio contra sus hermanos, más odio, pero no, él dejó todos estos lugares, todo lo dejó en las manos de Dios, y él perdonó. Eso es importante. Ahora, la segunda persona, y yo le quiero decir que ni usted ni yo hemos pasado lo que este hombre pasó, ¿eh? Por eso le dije hace un rato, si usted me dice esta mañana, ay, Pastor Fernando, es que usted no le han hecho a usted lo que a mí me hicieron. Si usted supiera, posiblemente yo no estoy en sus zapatos de usted, ni quiero estar. Pero ¿sabe algo? Lo que este hombre sufrió, y no estoy hablando de Jesucristo, hermano, fue algo tan terrible que a pesar de lo terrible que estaba sufriendo, este hombre perdonó a los que le estaban haciendo daño. Estoy hablando de Esteban. Esteban. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Esteban? Es una palabra en el idioma griego que significa corona. Corona. Eso significa Esteban. Ahora, en Hechos capítulo 7 tenemos la historia de Esteban, y es una historia bien larga, y no pretendo leer todo el capítulo 7, pero yo sí le digo, sería provechoso si usted lo lee. Realmente la historia de Esteban comienza en el capítulo anterior, en el capítulo número 6, y ahí comienza la historia de Esteban, y en capítulo 7 encontramos que Esteban está ante los judíos dando un extenso sermón, porque mire usted, este capítulo 7 tiene 60 versículos, ¿ah? Y mire usted, es un extenso sermón donde Esteban va pasando por todas las principales historias del Antiguo Testamento, mostrando que Dios no necesita ser adorado en un lugar, en un templo. Dios es espíritu y Dios puede ser adorado en todo lugar. Y eso es lo que Esteban dice. Y cuando la gente oye eso, comienzan a taparse sus oídos, dice aquí en el capítulo número 7, y ellos comienzan a darle golpes a Esteban, y luego comienzan a tirarle piedras, rocas. Dice versículo número 59, capítulo 7, versículo 59, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz. O sea, para que todos le oigan. Y ahí estaba presente Saulo, que todavía no se había convertido. Y creemos que esto le llegó al corazón de Saulo como una potente lanza a su corazón que le llevó a pensar en Jesucristo. ¿Y qué cosa dijo Esteban? Señor, dirigiéndose a Jesucristo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Muy parecido a lo que Cristo dijo en la cruz, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucedió con Esteban? Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué quiere decir? Murió. Hermano, a este hombre lo estaban apedreando en ese momento, le estaban cayendo rocas. Hermano, no le estaban tirando, por si acaso, piedras esas que usamos para la construcción, esa piedra que por ahí está tirada, no sé ni cómo se llama, esa piedra chancada que le decimos, ¿no? No, le estaban tirando rocas para matarlo. Y todavía él se postra, y dice el versículo 60, que estaba de rodillas. Dice sí el versículo 60, él clama fuerte. Y como le digo una vez más, y ahí estaba Saulo, porque por ahí se nos dice que Saulo estaba consintiendo en la muerte. Si usted lee en el 8.1 dice que Saulo estaba ahí mirando, aprobando la muerte de Esteban,
y Saulo tuvo que oír la oración de Esteban, de un hombre que estaba perdonando a las personas que le estaban haciendo daño. Y Saulo hasta ese momento era un hombre lleno de odio. Hermanos, y Esteban perdonó. Por eso le dije hace un momento, si usted me viene a decir, es que usted no sabe lo que a mí me han hecho y no puedo perdonar, ¿a usted lo han agarrado alguna vez a pedradas como Esteban? No. No, sí me tiraron una piedra, dice. Hace poco, recuerdan ustedes que yo le dije que fui a predicar, le conté, creo que el domingo pasado, que fui a predicar a mi anterior iglesia, Comas, ¿verdad? ¿Recuerda que le dije? Un domingo en la noche me invitaron a predicar. El domingo en la noche que vino a enseñar acá el pastor Urquiaga. Entonces yo fui a la iglesia de Comas, llegué como siempre antes del culto y estaba ahí conversando con los líderes y me presentan a un hermano y me dice, pastor, mire, le presentamos a fulano de tal. Y yo le digo, se me hace tu apellido. Sí, pastor, me dice, yo viví en tal lugar. Ah, tú en tal lugar, la casa así, así, sí. Tú no eras que cuando pasábamos nos tirabas piedras, le digo. Y se puso rojo, me dice, sí, pastor, yo tiraba piedras. Sí, recuerdo que me cayeron varias piedras. Ahora te las voy a devolver, le dije yo. Pero bueno, me alegró verlo ahí en el Evangelio, ¿no? Ahora ya un hombre bautizado que trabaja ahí en la iglesia, que colabora en la obra del Señor. Pero hermano, esas piedritas que él nos tiraba no son nada en comparación a las que recibió Esteban. Por eso le digo, el creyente puede perdonar, sí puede. Y aún más, por favor, en sus notas dice, el perdón es un deber cristiano. El perdón es un deber cristiano. ¿Sabe usted lo que queremos decir con la palabra deber? Con la palabra deber queremos decir es una obligación. Es una obligación. Es como lo que yo les he contado varias veces en broma, les he dicho, ¿no? Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted quiere pagar su autovalúo cada año, el impuesto que le exige el gobierno por su casa? Yo le digo, no quiero pagar ni un sol, pero es mi deber, es mi deber. Por ejemplo, cada año también tengo que recurrir a la contadora con la cual trabajamos y ella me hace mis ingresos que he tenido durante el año, mis sueldos, y ella me saca todo lo que es esto del sueldo de quinta categoría y no sé qué asunto, y mis ingresos que por acá, y me dice, pastor, tanto de impuesto tiene que pagar. Pero si ya cada mes me han descontado, pastor, todos los años hablamos de lo mismo, me dice. Sí, pastor, le han descontado cada mes, pero igual usted tiene que pagar. Ay, qué pena, le ve cólera, mira, ¿no? Y tengo que pagar. Es mi deber. Ahora, si usted no paga sus impuestos, usted le está robando. Usted es un ladrón, una ladrona, recuerde usted. El creyente tiene que pagar, ¿verdad? No nos gusta, pero hay que cumplir con las leyes de nuestro país, queridos hermanos. Si usted está robando cable, no robe cable, ¿ya? Si usted está robando internet, no robe internet. Usted pague, ¿verdad? Así de cuántos agarré ahorita, ¿no? Pero el deber cristiano, el perdón es un deber cristiano. ¿Dónde lo dice? Hace un momento leímos esto, pero mire, yo le quiero llevar a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Aquí es básicamente algo, lo mismo que hemos leído, pero aquí aparece lo que yo les decía, algo. Mire lo que dice Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículo número 3 y versículo 4. Acá se repite algo, así que no vamos a entrar en mucho detalle. Dice 17, 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, o sea, conversa con él, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermano, ese es un deber cristiano el perdonar. Ahora, en varios pasajes que hemos leído, sobre todo en el libro de Miqueas, en la parábola de Mateo 18, hemos resaltado la palabra misericordia. ¿Se recuerdan que yo le dije?
miren ustedes, la palabra misericordia, es que sencillamente es así. El recibir el perdón de Dios por misericordia, porque nosotros recibimos el perdón de Dios por misericordia, hermano, y luego negarnos a mostrar misericordia a otras personas, hermanos, esto lleva al recibir el juicio de Dios en nuestras vidas. Usted tiene que mostrar misericordia. Ahora usted dirá, pero pastor, esta persona que me hizo daño no merece recibir el perdón. Entonces yo le digo, ¿y usted merecía recibir el perdón de parte de Dios? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué recibimos el perdón de parte de Dios? Por misericordia. Entonces también la otra persona que le ha hecho daño a usted, aunque usted considere que no merece su perdón, usted por misericordia tiene que perdonar a la persona. Yo le voy a leer un versículo, escuche bien, luego le doy la cita. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Cómo lo ven? ¿Ah? Le repito otra vez. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, el Señor va a tener un juicio sin misericordia sobre aquella persona que no muestra misericordia. ¿Dónde está esa cita, pastor? De repente usted le está inventando. Eso está en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo número 13. En el libro de Santiago, capítulo número 2, versículo número 13. Y bueno, y voy terminando con esto. Recuerda que estamos hablando de algo que es parte de la enseñanza para cristianos, cristianas, hijos de Dios, hija de Dios. Ahora, si usted en su corazón está guardando cólera, odio, resentimiento, yo le voy a decir algo, ¿no? Esa es también una causal por la cual nuestras oraciones no son respondidas por Dios. Usted sabía que cuando usted abriga en su corazón algo, las oraciones no son respondidas. Por ejemplo, Pedro en su epístola, 1 de Pedro capítulo 3, mire, aquí Pedro está hablando sobre el matrimonio y observe lo que Pedro dice, ¿ah? Porque esto se aplica, es un principio que es válido para todo aspecto de nuestra vida. 1 de Pedro capítulo número 3, y hablando del matrimonio, bueno, como le digo, versículo número 7, 3:7 dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o sea con la esposa sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Ahora, observe lo que dice a continuación: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, si usted no vive correctamente, si usted no vive en paz con la esposa, si usted está en conflicto con la esposa, peleando todo el tiempo, discutiendo mañana, tarde y noche, porque hay matrimonios que se deleitan en eso, ¿no? Andan de pelea en pelea, de lucha en lucha, de discusión en discusión, de ataque en ataque, de ofensa en ofensa. Hermano, tus oraciones no serán respondidas por Dios, porque eso es lo que dice ahí. Dice que así de esa manera dice, vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, cuando una oración es estorbada, cuando usted tiene un conflicto constante en el matrimonio, peleas y discusiones. Ahora, aplícalo eso más grande. ¿La oración de un creyente puede ser estorbada? Sí, Señor. Cuando hay pecado en el corazón del creyente. Si usted guarda resentimiento, odio, cólera, eso va a impedir que sus oraciones sean respondidas. Ahora, finalmente, somos hijos de un Dios perdonador, que cuando perdona de una forma total, completa. Y si somos hijos de un Dios que perdona, nosotros también tenemos que ser personas que perdonemos. O sea, no hay coherencia en decir, Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Dios perdona, pero yo no perdono. No existe coherencia. Entonces yo le animo
Le hago ver, mi querido hermano, hermana, que usted tiene que perdonar. Ahora, y como le dije hace un rato, y si usted tiene un corazón lleno de odio, y usted hasta ahora ha pensado que es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios. Usted se ha estado engañando a sí mismo, a sí misma. Y usted tiene que venir a Cristo Jesús. Vamos a inclinar el rostro, cerrar los ojos, por favor. Vamos a orar en este momento. Vamos a acercarnos a Dios en oración y oramos. Padre, en este momento nos presentamos ante ti en oración. Porque, Señor, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, hemos tocado un tema que es una verdad bíblica, y es algo que tanto necesitamos entender nosotros los cristianos, las cristianas, de perdonar. Porque tú eres nuestro Padre que perdona. Padre, si aún no hemos aprendido a perdonar, tenemos que hacerlo. El problema muchas veces, Señor, es que los padres en la casa no perdonan, y cuando están hablando, hablan con amargura, y eso contamina, como dice tu palabra, contamina, malogra el corazón de los hijos que están oyendo, de las hijas que están oyendo. Y eso está mal, Señor. Estamos malogrando la vida de nuestros hijos con el odio, con el resentimiento. Y Padre, que esta mañana confesemos ante ti nuestros pecados. Que esta mañana nos humillemos ante ti, Señor. Pero Padre, si aún hubiera alguien aquí que no tiene a Cristo en el corazón, que venga a Cristo urgentemente. En esa actitud de oración que estamos, quiero invertir el tiempo en unos minutos, porque es vital, importante, tomar decisiones que tienen que ver con la eternidad. Yo le pido que usted, si en esta mañana es consciente de que usted aún no tiene un corazón en el cual mora Cristo, usted venga a Cristo Jesús ahora. Si usted tiene un corazón que necesita de Cristo, ahora es el momento. ¿Quiere usted hacerlo? Si usted desea que alguien le enseñe con la palabra de Dios cómo tomar esta importante decisión, alce su mano. Vamos a ver, alguien se va a acercar a usted y van a conversar en forma privada. Usted no tiene que venir acá al frente a hablar ante el público aquí, no tiene que decir nada acá. Si usted quiere tomar una decisión por Cristo, ¿quiere usted alzar su mano ahí donde está? ¿Usted necesita de Jesús ahora? ¿Usted necesita de Cristo ahora? Bueno, entonces me dirijo a la audiencia que asumo que somos cristianos. No sé si todos o en su mayoría, pero yo me dirijo a usted en esta mañana y le digo, mi hermano, mi hermana en Cristo, usted examine su vida. Y si en su vida de alguna manera ha estado entrando, como dice en el libro de Hebreos capítulo número 12, una raíz de amargura, tenga cuidado, vaya a Jesucristo, porque Él es el labrador, Él es el buen pastor, Él es el que nos va a guiar. Y yo le pido que si usted algún conflicto, algo que eso no le amargue la vida, póngalo a los pies de Cristo Jesús. Padre, nos presentamos ante ti en oración dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje, porque es como un bálsamo de Galaad, dice tu palabra, un bálsamo traído de muy lejos, un bálsamo que cura las heridas, un bálsamo que inclusive se coloca en un lugar donde hay algo y que inclusive eso hace madurar, Señor, algo que se está formando bajo la piel y es expulsado y curado. Ese es el bálsamo, Señor. Pedimos, Padre, que tu palabra refresque nuestros corazones, pero al mismo tiempo que tu palabra nos alimente y que nos cure, Señor.
Queremos dejar nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre único y bendito de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga a ustedes.